En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 en adelante, hay una historia de un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego de nacimiento. Y a este hombre lo ponían todos los días como en una carretera para que ahí pidiera limosna. Y era como una avenida principal que conectaba a Jericó con Jerusalén. Y era un lugar pues donde frecuentaban muchas personas, porque incluso que esas personas que iban a ir al templo a orar. Y esas personas pues ocupaban ciertos puestos en esa calle. Y ahí se dedicaban a pedir limosna a todas las personas que entraban al templo a orar. Ellos, pues por tener impedimentos, pues no podían entrar al templo porque eran considerados personas impuras. No porque estaban enfermos, sino por lo que se creía que la enfermedad que ellos tenían pues era a consecuencia de algún pecado cometido ellos personalmente contra Dios, o sus padres, o abuelos, o bisabuelos. Y creían que pues esa circunstancia era consecuencia pues de la ofensa que habían hecho contra Dios. Eran considerados impuros y no podían entrar al templo por la ofensa que ellos habían cometido contra Dios. Entonces pues se quedaban en la parte de afuera y se aprovechaban, ¿verdad?, de la ley espiritual que tenían el pueblo de Israel de cuidar de esas personas. Y vivían entonces de sus circunstancias. Ellos ahí se dedicaban a pedir limosnas. Alguien llevaba a este hombre ahí porque era ciego desde que nació. Alguien lo llevaba y quizás le buscaba el mejor puesto, donde más gente iba a pasar. Y quizás esa persona también le avisaba cuando las personas estaban cerca, pasando por donde él estaba. Y al final recogían todo lo que habían colectado. Y me imagino que la persona que lo llevaba y le avisaba recibía alguna parte de todo lo que se colectaba ahí. Y yo quiero pues hoy hablar de este hombre porque pues la vida de este hombre va a cambiar completamente por varias razones. Y aquí vemos a una persona que pues tiene este mal, tiene esta enfermedad. Dice: maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que hayan nacido de esta forma? Jesús le responde y le dice: no es que haya pecado él o sus padres, sino para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer o lo que Dios es capaz de hacer. Lo que Jesús está diciendo es que ese caso no tenía que ver nada con eso, pero vemos que el mismo Jesús no descarta eso como una teoría o como un cuento, como una fábula. El mismo Jesús creía en esto. Jesús sanaba a las personas y también le decía a las personas: y no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Interesante como las dos cosas están ligadas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17, Jesús va a utilizar la condición de un hombre y la sanación de un hombre para probar o mostrarle a los fariseos que en ese momento cuestionaban lo que Jesús había dicho. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, le dice al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. La casa que estaba llena de fariseos, cuando escucharon a Jesús decir eso, empezaron a murmurar entre ellos y decían: este hombre habla barbaridades. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús les dice a ellos: ¿por qué piensan así? ¿Por qué cavilan así? ¿Qué es más fácil decir a este hombre que le perdono sus pecados o que se levante y que camine? Y le dice: y para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Y aquel hombre se puso de pie y delante de todos los que estaban en la casa salió caminando y termina la lectura diciendo que todos quedaron maravillados. Interesante que Jesús utiliza la condición de este hombre y la sanación de este hombre para mostrar de que él tenía poder para perdonar pecados. Es que las dos cosas están ligadas y una nace de la otra. Si tú vas al griego y buscas la palabra sanación y salvación, solo hay una palabra para las dos cosas. En el griego tienen el mismo significado. Y de nuevo uno nace de la otra. Les menciono esto porque es importante que nosotros atendamos nuestra sanación espiritual primero. A veces nos preocupamos por nuestra sanación física. Buscamos a Dios cuando tenemos necesidad de Él, pero descuidando la parte espiritual. Queremos a veces acercarnos a Dios, pero no estando en condición de poder acercarnos a Él. Aquí vemos en el pueblo de Israel, las personas no podían ni entrar al templo si estaban en esas condiciones, y no porque estuviera enfermo, sino por lo que se creía que era la causa de todo un rito para poder llegar al lugar santo donde se encontraba Dios. En la Eucaristía vamos a tener, después de esta enseñanza, yo quiero que observes todo el proceso de la Eucaristía. También es un proceso de purificación. Es un proceso donde nos vamos preparando para ese gran momento donde Jesús que tú entras por las puertas de tu parroquia. Si tú miras en que las parroquias siempre tienen esas vasijas con agua bendita, donde ahí tú mojas tus dedos y ahí te presinas, te haces la señal de la cruz y ahí haces una oración donde tú le pides al Señor, Señor, perdóname de todo pecado venial. Mojamos los dedos en el comienzo, ya no al final, solo en la entrada del templo. Y luego participamos de la Eucaristía, y toda la primera parte de la Eucaristía es donde nosotros pues nos presentamos al Señor con todas nuestras faltas, pecados. Muchos no saben de que en la primera parte de la Eucaristía nuestros pecados veniales son perdonados. Pecados mortales hay que confesarlos. Pero en la Eucaristía, si nosotros oramos con fe pidiendo al Señor que nos perdone de todos esos pecados cometidos de ignorancia, pues el Señor nos perdonará. Pero es todo un proceso de purificación para prepararnos para ese gran momento que va a acontecer cuando el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre, y donde Jesús ahora se convierte pan y vino para quedarse ahora con nosotros, pero para poder recibirlo tenemos que estar dignos. A veces, ¿verdad? Nosotros venimos buscando el favor de Dios, buscando la misericordia de Dios, buscando que el poder de Dios, que Dios obre en nuestras vidas y que nos sane, nos libere de todo mal, pero a veces descuidando la primera parte, la que es la parte espiritual, la que Jesús primero trata con este hombre, donde le perdona sus pecados y luego pues los sana. Todo comienza con esa sanación espiritual. Sí, si tú vas a la creación, antes del error que había cometido Adán y Eva, los hombres no padecían de ningún mal, no sufrían de ninguna necesidad. Los hombres que fueron creados para estar siempre con Dios. Y Dios, para que ellos no tuvieran ningún tipo de preocupación, los protegió de todo tipo de necesidad para que se pudieran concentrar en el propósito de cada uno de nosotros al Dios crearnos, que es el de alabar y glorificar a Dios. A veces les digo a las personas que Dios no nos creó para que estuviéramos pidiéndole a Dios. Y cuando yo digo esto, todo el mundo también abre los ojos y se queda callado. ¿Por qué? Porque a veces la
la relación que tú y yo tenemos con Dios es solo una de buscarle cuando tenemos algún problema, alguna necesidad. Y no le alabamos, no le glorificamos, sino que estamos siempre pidiéndole a Dios. No estoy diciendo que eso es malo, de ir donde Dios cuando tengamos algún problema y de pedirle, porque ¿a quién más iremos? Jesús también nos dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Dios, el Padre, nos concederá. Pero si esa es la única relación que tú y yo tenemos con Dios, es solo pedirle a Dios, pues creo que eso es una relación egoísta. Y la verdad es que no fuimos creados para estar pidiendo a Dios, fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Pero a veces le buscamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, pero como evadiendo la parte espiritual. A veces vemos que Dios no obra, que Dios no se manifiesta. Es porque quizás no estamos en condición de recibir ese favor de Dios. Buscamos la misericordia de Dios, pero quizás no estamos en condición de poder recibirla. Primero debemos, mi querido hermano, acercarnos a Él, buscando de nuevo pues tener una relación con Él o alcanzar amistad con Él. Volver a vivir en lo que nosotros llamamos gracia. Estando en gracia, entonces nosotros podemos dirigirnos a Él, acercarnos a Él y pedirle a Él y esperar en Él. Pero a veces queremos solo acercarnos a Dios para que Él obre, supla, sane, sin querer tener ninguna relación con Dios, y no es así como funciona. Yo siempre digo a las personas, no espere que entonces Dios te quite o te sane o te libere de lo único que te ata a Él. Él sabe que por esa enfermedad o ese problema que tú tienes es porque vas a la iglesia o es porque le oras o lo llamas. Entonces no espere que Dios te quite lo único que te ata a Él. Entonces primero busquemos el reino de Dios y los demás vendrán por añadidura. Al Señor no le interesa tanto los milagros y las sanaciones. Al Señor no le importa. No le importa que tú salgas hoy aquí viendo, caminando, sanado de tu enfermedad o de tu circunstancia. Para Él eso no es lo importante. Lo más importante para Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos. Es tu alma lo que le importa al Señor, no tu enfermedad, no tu circunstancia. Él hace eso porque Él nos sana y nos bendice, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, porque Él quiere y puede hacerlo. Pero lo importante para Dios es nuestra alma. Él no quiere que nadie se pierda. Como decía también este fin de semana, hay personas que dirán, hermano Niri, ¿qué es de esa persona que nunca ha ido a la iglesia, ni tiene los sacramentos, y llega a uno de estos congresos y sale viendo, sale escuchando, sale caminando? Sí, eso acontece, eso pasa. A veces Dios hace eso para que esa persona pues crea en Él y se convierta en Él. Y hay de nosotros que contemplemos la gloria de Dios y eso no nos lleve a tener un encuentro con Dios. Pero lo más importante para Dios es nuestra alma. Y Él no quiere que nadie se pierda. Yo siempre digo a las personas, mira, antes de tú acercarte a Dios, hablar con Dios, vamos a ver cómo estamos espiritualmente. Si estamos en gracia. Si podemos acercarnos a Él para pedirle a Él. Si nuestras oraciones serán escuchadas, porque a veces hay oraciones, mi querido hermano, que no serán escuchadas por nuestro estado de gracia. Y escucharán muchas personas decir, bueno, cuando no nos concede es porque eso no te convenía o porque no era la voluntad de Dios de concederte eso. Y yo siempre lo que le digo a las personas es que quizás Dios no te lo concedió bajo las condiciones en cual te encontrabas, porque en deber de ser una bendición podía ser hasta una maldición en tu vida.
Dios entonces espera que nosotros estemos correctamente, que nosotros estemos bien, que nosotros estemos lo suficiente maduros espiritualmente para que podamos ahora aprovechar o ministrar o administrar eso que eso que nosotros le pedimos y que Él ahora no los concede porque podemos hacerlo, tenemos la capacidad de poder hacerlo, pero no lo va a dar, no te lo va a conceder bajo las condiciones en cual tú te encuentras ahora. Dios entonces empieza a obrar con nosotros, empieza a trabajar con nosotros, nos va ayudando, nos va preparando. Sí, porque tú le pidas a Dios algo ahora y no lo veas, no quiere decir que Él no te lo quiera conceder. Él ve que todavía no estás lo suficiente preparado para poder administrar ese regalo, ese don que tú le estás pidiendo a Dios. Entonces Dios empieza a trabajar con nosotros.